Muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer el espacio proporcionado al Congreso Internacional de Desarrollo Social y Ciencias de la Salud para intercambiar conocimientos con otras disciplinas y sobre todo con otros países y estar al tanto de qué están trabajando los compañeros en cuanto a ciencias de la salud. El presente artículo se titula El sentido del hostigamiento laboral y los efectos neurológicos en la víctima. Quiero agradecer también al equipo de trabajo por su colaboración y el apoyo durante la realización de de este documento. Bien, primero que nada, me gustaría iniciar hablando acerca de la violencia. En cuanto a violencia, tenemos que es el estudio de los comportamientos violentos, plantea ciertas interrogantes sobre su ubicación en el contexto histórico. El enfoque no reside tanto en cuándo se manifiestan estos comportamientos, sino en el análisis de los mecanismos que lo propician, lo cual resulta de gran relevancia para nuestro trabajo. En la UNESCO se ha encargado de señalar la dificultad que se establece cuando surgieron estos comportamientos desde la prehistoria. Sin embargo, también es importante aclarar que la violencia colectiva parece emerger con el progreso socioeconómico y político, generando cambios en las estructuras sociales. ¿De dónde viene la palabra violencia? Viene a partir del proverbio del latín, vis, que significa fuerza, y latus, del participio pasado de ferus, llevar o transportar, implicando imponer fuerza sobre algo o alguien. Si nos retomamos a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, la violencia implica el uso intencional, perdón, de la fuerza o el poder contra uno mismo o una comunidad. Como consecuencias pueden ser físicas, psicológicas o sociales. En la actualidad, la OMS clasifica la violencia en autoinfligida, interpersonal y colectiva con diversos tipos y modalidades. Específicamente en el país donde nosotros nos ubicamos y realizamos esta investigación, que es México, se identifican 23 tipos de modalidades de violencia distribuidas en 32 entidades federativas que componen a México, desde la violencia sexual hasta la violencia en los espacios públicos. Para fines de este trabajo, nos centramos en la violencia o el hostigamiento laboral. Tenemos también datos estadísticos que muestran que la violencia psicológica es la más prevalente en la actualidad, seguida de la violencia sexual, física y económica. Sin embargo, entre octubre de 2020 y octubre de 2021 se ha percibido un aumento en la violencia experimentada por mujeres específicamente. Aunque se percibe que para combatir la violencia es responsabilidad exclusiva de las autoridades, es también una responsabilidad que recae en cada individuo. Em, Se abordará específicamente en esta ponencia el acoso laboral debido a la complejidad de las manifestaciones que pueden tener todos los tipos de violencia en este ámbito. Hablando de hostigamiento laboral, en pocas palabras, el hostigamiento laboral se define como cualquier acto cometido por alguien de mayor jerarquía en una institución. En cambio, el acoso laboral no necesita jerarquía. Estos dos términos se pueden utilizar de forma indistinta dependiendo de la literatura que se consulte. Sin embargo, para fines de este estudio tendremos tres clases de hostigamiento. El horizontal, que se procura entre compañeros, es decir, del mismo rango. El hostigamiento laboral vertical descendente, es decir, de jefes a subordinados, y el vertical ascendente, que es de subordinados a jefes, siendo este el menos común. Sin embargo, también se tienen registros del suceso. Me gustaría tocar el tema de que existen múltiples conceptos asociados al hostigamiento laboral, que van desde el bullying o el terror psicológico, pasando por algunos autores que lo definen como moving. Estos se pueden utilizar de forma indistinta, pero es importante recalcar que ocurren todos dentro del ambiente laboral, sea o no implicada una jerarquía entre las personas con las que suceden. La legislación mexicana y organismos internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la Ley Federal de Trabajo en México, son aquellas encargadas de regular y sancionar el hostigamiento laboral, y se destacan los derechos y responsabilidades tanto de los empleados como de los empleadores para la prevención y solución de este problema. Según datos estadísticos, el hostigamiento laboral tiene graves consecuencias para la salud y el bienestar de los trabajadores,
es evidente, lo que puede afectar principalmente su productividad y el desarrollo laboral. También es importante enfatizar la importancia de abordar este problema tanto a nivel jurisdiccional como no jurisdiccional, involucrando a todos los organismos competentes para la protección de los derechos humanos. ¿Cómo realizamos este trabajo? Se hizo una investigación teórica documental de alcance descriptivo, en el cual se realizó una revisión bibliográfica centrada en la definición y perspectivas de diversos autores sobre violencia laboral. Asimismo, se describen los efectos neurológicos en la víctima, abordando el marco legal nacional, internacional y estatal. Es importante recalcar que al momento en que nosotros realizamos esta investigación teórica, tuvimos que usar los términos de hostigamiento, acoso, mobbing o bullying en el entorno laboral de forma indistinta, ya que no existe una homologación de este término. Y también es importante destacar que hablar de los efectos neurológicos es un tanto complejo debido a que se abordan como síndromes inespecíficos, es decir, no se ha caracterizado cuáles específicamente las alteraciones neurológicas que surgen en las personas que sufren acoso laboral. Es decir, los clasifican junto con otros tipos de trastorno que pueden derivar de eventos traumáticos, que más adelante vamos a abordar. Hablando específicamente de los efectos neurológicos del hostigamiento en la víctima, entre los efectos neurológicos que se pueden experimentar, pueden ser muy variados y se manifiestan como una combinación de problemas físicos, mentales, psicosomáticos y conductuales. A menudo lo podemos clasificar como trastorno de estrés postraumático o ansiedad generalizada o trastorno de estrés agudo, aunque muchos psiquiatras prefieren diagnosticar otros tipos de trastornos adaptativos. También podemos englobar en estos efectos neurológicos el síndrome de burnout, que específicamente se describe también en zonas laborales, en ambientes laborales. Em, es importante también destacar que el hostigamiento laboral puede tener efectos profundos en la salud física y mental, sobre todo, así como en el ámbito social y cómo se relacionan las víctimas. Su aparición siempre está relacionada con cambios bioquímicos en el cerebro. Si bien no están muy descritos, se puede afirmar que los genes neuronales que influyen en las emociones y comportamientos son aquellas áreas que representan una mayor alteración cuando existen casos de acoso laboral. Es importante también mencionar que las emociones como la ira, la agresividad y la violencia son de origen biológico, pero la civilización es la que se ha encargado de poner estos límites. ¿Qué tan correcto o incorrecto es que yo me comporte de esta forma? Y a su vez, la intencionalidad de ejercer violencia sobre otra persona también es una situación que se puede dictar a través de paradigmas sociales. Como les mencionaba, las víctimas pueden estar los efectos neurológicos de las víctimas pueden estar englobados en trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés agudo, manifestándose ciertas alteraciones o síntomas emocionales, conductuales, físicos y cognitivos que pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida y el bienestar general del individuo afectado. A su vez, estos síntomas o estos trastornos tienen que tener la intervención de un profesional para su manejo y tratamiento adecuados para que ocurra una correcta resolución de los casos. También me gustaría enfatizar que el síndrome de burnout comparte muchas características con el trastorno de estrés postraumático, ya que puede desarrollarse como resultado del hostigamiento laboral y aumentar la vulnerabilidad del individuo al hostigamiento por específicamente la característica de la despersonalización que causa el síndrome de burnout. Es importante también la dinámica bidireccional y compleja que tiene el hostigamiento laboral para comprender y abordar adecuadamente su resolución o su abordaje terapéutico y preservar el bienestar de los trabajadores. Como les mencionaba, los dos efectos neurológicos del hostigamiento en la víctima serían el trastorno de estrés postraumático y el síndrome de burnout. ¿Cuáles serían sus características principales? La ansiedad generalizada que pueden llegar a presentar, los síntomas depresivos, aparte de todo el cortejo somático que pueden llegar a presentar los pacientes o las personas involucradas en estos casos de hostigamiento laboral, como son palpitaciones, sudoración, apatía por estar en el lugar de trabajo.
Pasando a la discusión del tema, es importante intervenir en la estructura social que perpetúa la violencia desde las instituciones y las empresas. Además, también es crucial abordar los efectos neurológicos que experimentan las víctimas durante y después de los episodios de hostigamiento laboral. Es decir, no solo es ayudar a la víctima a atravesar el episodio y salir de él, sino posteriormente continuar con un seguimiento porque pueden ocurrir rebrotes en cuanto a los síntomas del trastorno de estrés postraumático y del síndrome de burnout. También nos interesa restaurar la autonomía, sobre todo en las mujeres, y es relevante mencionar que los hombres también son víctimas de violencia, aunque en su porcentaje son los que menos denuncian. Como parte de las conclusiones, el hostigamiento laboral es un fenómeno que puede desencadenar consecuencias bastante graves en la salud mental y emocional de los individuos afectados. La exposición prolongada a comportamientos abusivos y destructivos en el entorno laboral puede dar lugar a las manifestaciones sintomáticas que abordamos durante esta exposición, tanto el trastorno de estrés postraumático como el síndrome de burnout. Aunque son distintos en su naturaleza, comparten muchos de los síntomas y de sus dinámicas en cuanto a se relacionan con el hostigamiento laboral, donde tanto la víctima como el entorno desempeñan un rol significativo. En cuanto a las recomendaciones, es fundamental que las organizaciones reconozcan la importancia de abordar el hostigamiento laboral como una situación prioritaria, identificar e implementar medidas preventivas y políticas que puedan intervenir en cuanto ocurran este cierto tipo de casos para mantener un entorno laboral saludable y seguro. También se destaca la necesidad de ofrecer apoyo y los recursos adecuados a los colaboradores que sean víctimas de hostigamiento laboral y facilitar el acceso a las intervenciones y apoyo que permitan recuperarse y reintegrarse al entorno laboral. Y como último punto, la prevención y la intervención temprana son fundamentales para mitigar el impacto que pueda tener el hostigamiento laboral en la salud mental y física de los trabajadores. Siempre es importante contar con asesorías y sobre todo que el personal que se encargue de estas asesorías esté capacitado para identificar los casos de acoso laboral y saber cuál es el protocolo específico para activar y que se lleve a una mejor resolución el caso de acoso laboral. Bien, reitero mi agradecimiento por la apertura a este espacio en el Congreso Internacional de Desarrollo Social y Ciencias de la Salud. Es también a mi alma mater, la Universidad Autónoma del Carmen, quien ha fomentado el desarrollo y participación en la investigación, al equipo de trabajo por su invaluable apoyo y sobre todo también a los participantes del Congreso, ya que es un placer escucharlos e intercambiar todas estos conocimientos. Muchas gracias.